Bien, pues empezaremos con la dama Marta, por favor. Muchas gracias. Tiene 10 minutos para exponer. Pues voy a dar ya paso a la presentación del trabajo que he titulado Impacto del conjunto habitacional Villas del Bosque en la localidad rural de San Antonio. Hacia las décadas de 1950 y 60, los conjuntos habitacionales dieron paso a una nueva forma de integración arquitectónica en el territorio mexicano, representaron una respuesta pronta para abatir el rezago habitacional, pero además se convirtieron en espacios que modificaron el entorno natural y social que prevalecía hasta entonces. El nuevo rostro de las principales ciudades del país y el proceso de urbanización que los acompañó promovieron en pocos años continuos flujos migratorios del campo a la urbe y en consecuencia detonó un crecimiento demográfico constante que pronto se reflejó en el aumento de la mancha urbana y por lo tanto generó varias zonas metropolitanas. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Urbano y Territorial, SEDATU, y la Comisión Nacional de Población, CONAPO, emitieron un documento en el que se dio a conocer el incremento del número de zonas metropolitanas en el país. Actualmente se reconocen 74 zonas metropolitanas en México, 15 más respecto a 2010. Voy a pasar a los antecedentes por el tiempo, si me haces favor. Por mucho tiempo las ciudades fueron escenarios propicios para construir grandes complejos habitacionales debido a los servicios, equipamiento e infraestructura con que cuentan. Sin embargo, en la actualidad se ha generado un fenómeno donde se puede apreciar que los conjuntos urbanos se han planeado y desplazado hacia zonas periféricas de las urbes. En el año 2015, el Estado de México superaba los 16 millones de personas. El potencial del Estado, así como el incremento de la población, se debe, entre otras causas, a su estrecha cercanía con la Ciudad de México, lo cual provoca flujos migratorios constantes en busca de fuentes de trabajo, cultura, educación, equipamiento y servicios, entre otros. La concentración y aumento de población en los municipios aledaños a la capital del país ha dado paso a la conformación de 3 zonas metropolitanas en la entidad mexiquense. 1. La zona metropolitana del Valle Cuautitlán-Texcoco es la más grande, pues está integrada por 59 municipios y en 2014 contaba con una población de 12.181.483 habitantes. 15 municipios configuraban la zona metropolitana del Valle de Toluca y su población en el mismo año sumó 2.152.150 habitantes. Finalmente, la zona metropolitana Santiago-Tianguistenco, conformada por 6 municipios, albergó en 2014 a 176.367 habitantes. La zona metropolitana del Valle de Toluca ha tenido un incremento progresivo de población y urbanización en poco más de 2 décadas. De acuerdo al portal de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano, en lo que va del año 2000 al 2018, en Toluca se autorizaron 40 conjuntos urbanos, localizados en diversos puntos del municipio. Cabe destacar que algunos de ellos se ubican en las zonas limítrofes con otras municipalidades. Luis Uniquel apuntó y definió a la zona metropolitana como la extensión territorial que incluye a la unidad político-administrativo que contiene la ciudad central y las unidades político-administrativas contiguas a esta. Tienen características urbanas, tales como sitios de trabajo o lugares de residencia de trabajadores dedicados a actividades no agrícolas y que mantienen una interrelación socioeconómica directa, constante e intensa con la ciudad central y viceversa. La respuesta del Estado al incorporar un sinnúmero de conjuntos habitacionales, equipamiento e infraestructura alrededor de la ciudad ha ocasionado que la mancha urbana se extienda y se pierda de vista la frontera territorial de las municipalidades, ocasionando con ello el incremento de zonas metropolitanas en gran parte del país. Al final del siglo pasado, en el Estado de México, eran notables los municipios con tendencia de crecimiento. Por ejemplo, Alberto Villar consideró que 7 municipios conformaban la metrópoli. Citó los casos de Lerma, Metepec, Toluca, Ocoyoacac, San Mateo Atenco, Sinacantepec y Xonacatlán.
Como se puede apreciar, la ciudad de Toluca juega un papel relevante dentro de la configuración del territorio y más aún como eje rector de influencia sobre los municipios con los que colinda. Así, su agitado proceso de urbanización y crecimiento de la mancha urbana ha servido de base para promover cambios sustanciales en el entorno inmediato. La siguiente, por favor. Un detonante del fenómeno de conurbación entre Toluca y Xonacatlán, que es el caso que yo voy a tratar en particular, tiene que ver con la instalación de equipamiento urbano. Por ejemplo, en la vialidad José López Portillo, que conecta a la ciudad de Toluca y Xonacatlán y Naucalpan, se creó en sus inmediaciones el Parque Industrial Toluca 2000. Desde su apertura hasta nuestros días sigue impactando el medio natural, social y económico, no solo del municipio de Toluca, sino de Xonacatlán, Temuaya, Otzolotepec, Lerma y San Mateo Atenco. La incorporación del Aeropuerto Internacional de Toluca, así como la creación de la central de abasto en la misma zona, también potencializaron la incorporación de asentamientos humanos, comercio e infraestructura vial. La siguiente, por favor. Otros detonantes en la consolidación y desarrollo territorial lo representan diversos conjuntos habitacionales ubicados en territorios que en el pasado albergaron algunas haciendas importantes. Hay una lista en la que se obtuvo de la Secretaría de Desarrollo Urbano, donde se puede apreciar el número de conjuntos urbanos en la ciudad de Toluca, básicamente, y se coloca un poco más en oscuro la aparición ahí en 2012 de Villas del Bosque en Xonacatlán, del cual daré cuenta. La siguiente, por favor. Xonacatlán como parte de la región 6 del Estado de México. El reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios establece en su artículo 97 que, cito, para efectos de la planeación del desarrollo regional, el Estado de México se divide en 16 regiones. En este estudio ubicaremos a la región 7, denominada Lerma, porque integra el municipio de Xonacatlán, donde se concentra nuestro caso de estudio. Cabe señalar que en dicha región se encuentran también los municipios de Atizapán, Capuluac, Lerma, Ocoyoacac, Otzolotepec, San Mateo Atenco, Temuaya, Tianguistenco y Jalatlaco. Voy a saltar una parte de la información y daré cuenta ya del siguiente punto, por favor, donde vamos a dar cuenta del municipio de Xonacatlán. Xonacatlán se localiza a 47.5 kilómetros de la Ciudad de México y a 15 kilómetros de la ciudad de Toluca. Cuenta con diversas vías de comunicación hacia los municipios de Lerma, Otzolotepec, Temuaya y Toluca. La ubicación de la cabecera municipal, su infraestructura y equipamiento en la actualidad lo han posicionado como zona estratégica para el desarrollo de diversos espacios educativos, culturales, comerciales y de servicios. La información proporcionada por la autoridad municipal a través del Plan de Desarrollo Municipal indica que posee una superficie de 32.9 kilómetros cuadrados y su actividad económica se centra en el comercio y en la agricultura principalmente. De la superficie total que abarca el municipio, el 57.18 es destinado a la agricultura, el 2.85 a las actividades pecuarias, el 19.65 a la actividad forestal, el 5.89 a la vivienda, el 3.9 son tierras erosionadas y el 0.22% a los cuerpos de agua y el 10.31 a otros usos. La siguiente, por favor. El municipio ha cobrado relevancia territorial por diversos factores. Destacan la cercanía con la zona industrial de Lerma, contiguidad con el Parque Industrial Toluca 2000, proximidad con la central de abastos de Toluca y vecindad con el Aeropuerto Internacional de Toluca. Un reflejo de esta situación se plasma en el incremento de la población en poco más de 25 años. La cabecera municipal desde el pasado representa la zona urbana por antonomasia. Ahí se concentra el poder político, económico, religioso y cultural. En la mayoría de las localidades que conforman el municipio aún prevalece la vida comunitaria y el entorno rural. Voy a pasar a la siguiente, que ya es nuestro caso de estudio, del cual daré cuenta en torno a la situación que se ha generado ahí. De acuerdo a la Gaceta de Gobierno del Estado de México, el 27 de noviembre del 2012, la empresa MM San Antonio La Isla, SADCB,
solicitó a la Dirección General de Operación Urbana, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano, autorización para llevar a cabo el proyecto de conjunto urbano de tipo habitacional de interés social denominado Villas del Bosque para desarrollar 1.298 viviendas de interés social en una fracción de terreno con superficie de 198.614 metros cuadrados. La siguiente, por favor. El proceso para la acreditación de la solicitud requiere de la validación y observancia de varias instancias gubernamentales. En primer lugar, la Dirección de Desarrollo Urbano del municipio, desde el mes de junio de 2012, expidió la factibilidad de dotación de servicios de agua potable y drenaje para el desarrollo, así como el acuerdo por el que se autorizó el cambio de densidad de uso del suelo. El 15 de agosto, el presidente municipal constitucional y el director de Desarrollo Urbano otorgaron su opinión favorable para que se llevara a cabo el proyecto del conjunto urbano de referencia. En septiembre del mismo año, la Comisión de Agua del Estado de México emitió la correspondiente opinión técnica favorable para la autorización de desarrollo. La Dirección General de Protección Civil, el 18 de octubre, también emitió un dictamen favorable sobre riesgos para el proyecto del conjunto urbano. Por su parte, la Dirección General de Ordenamiento e Impacto Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente giró la autorización en materia de impacto y riesgo ambiental el 23 de octubre del 2012. Y así podemos dar cuenta de todas las instancias que participaron. Concluyo prácticamente con lo siguiente. La perforación de un pozo para dotar de agua más de 20.000 viviendas del conjunto habitacional provocó malestar entre los vecinos del barrio y provocó que varias organizaciones, entre ellas 10 pueblos, se manifestaran para echar abajo, digamos, estar en contra de ese conjunto tan grande que se estaba generando, porque la mayoría de las poblaciones viven de manantiales, entonces la extracción de un pozo en ese momento empezó a delimitar y a bajar el agua. En la siguiente, por favor. En la imagen que vimos, no se han planeado rutas, vialidades alternas a ese conjunto, entonces el impacto que ha generado este conjunto ha sido en torno a que hubo grandes inundaciones. ¿Podrías regresar la anterior? Provocó que en el año de 2017, a un año de haberse inaugurado, las lluvias provocaron inundaciones en varias de las casas. El conjunto habitacional, en su propuesta de diseño, albergaba que se iban a edificar 1.298 viviendas en 17 manzanas y 117 lotes. La siguiente, por favor, aparecen los datos en la tabla que ustedes ven, los datos del conjunto, y fue en el 30 de agosto del 2017 cuando se dio a conocer una nota en la que se informaba de la inundación del conjunto habitacional Villas del Bosque, y por supuesto, la que sigue, muchos de los propietarios que no tenían a veces ni un año, en algunas ocasiones, de haber comprado sus viviendas, perdieron todo, muebles, entonces hubo un gran movimiento ahí también de las personas que viven en ese lugar. Se sigue vendiendo y solo concluyo diciendo que el lugar donde se edificó, la memoria de ese lugar es que en el pasado había una presa, es un cerro, hay una zona, lo que está en la parte posterior de este conjunto es un cerro, entonces la lluvia simplemente sigue su cauce, hay ríos a un costado, hoy se está haciendo un gran socavón al lado, y aquí la reflexión es de que pues todas las autoridades participaron, pero ninguna previó este tipo de eventos que se han generado en un proyecto, en un conjunto relativamente nuevo. Termino con esto. Muchísimas gracias. Gracias. Quisiera preguntarle a la mesa si tendremos unos minutos para preguntar al ponente o lo dejamos para al terminar todos los ponentes. Pues propongo que al final. Al final, muy bien. Bien, pues en el orden de aparición estaría Rafael, bueno, la dama mejor. Sí. Nada más que no le he presentado, déjame presentarla. ¿Es Marisol? Sí. Marisol Arellano Sabac. Sí. Sí, en arquitectura por la UAM Xochimilco, con formación en vivienda social y conservación del patrimonio, maestría y doctorado en ciencias y artes
para el diseño en la UAM Xochimilco, en el área de sustentabilidad ambiental, experiencia profesional de 18 años en el campo de la vivienda, de interés medio y social, diseño bioclimático, sistema de captación de agua pluvial y evaluación de impactos ambientales. Ha elaborado en función pública, ha elaborado en función pública, sí, estancia en la Universidad Politécnica de Madrid como ponente en el Congreso Nacional de Vivienda 2013, por mencionar algunos. Pues Marisol, doctora Marisol, tiene 10 minutos para exponer. Bien. Bueno, el tema que les voy a presentar es cómo mejorar los sistemas socioambientales urbanos a través de la planificación colaborativa. Y en particular es en barrios pericentrales. O sea, la expansión de la que voy a hablar no es una expansión periférica, sino también esa expansión que se da de las áreas naturales dentro de la ciudad, ¿no? En barrios pericentrales. El contenido será una introducción, hablo del crecimiento urbano, un cambio de paradigmas de planificación y gestión del territorio, reflexiones y propuestas. Sabemos que las ciudades son grandes y complejos sistemas y que las personas en las ciudades se concentran por millones y esto ya las hace un gran problema. Pero además tenemos una dinámica muy veloz porque hay muchos avances tecnológicos involucrados, tendencias políticas y económicas, pero también tenemos variaciones climatológicas ahora. O sea, toda esta serie de cambios tan veloces hacen cada vez más difícil poder planificar. Y toda esta conjugación de factores, actores y variables, pues se vuelve difícil, ¿no? de digerir y difícil de comprender. La expansión urbana está asociada a la ocupación de biotopos. Los biotopos, bueno, le voy a dar énfasis a la expansión urbana y su relación con el ambiente. Y estos biotopos ecológicamente sensibles son lugares que albergan una población o poblaciones o comunidades de especies que se llaman biocenosis. Es como una simbiosis, ¿no? Entonces, hablamos que la expansión siempre va a estar asociada a la ocupación de estos lugares que nosotros llamamos territorio o terrenos, pero en realidad tienen una función, están vivos. Y los fenómenos que vienen con la urbanización son muy acelerados y provocan la interrupción súbita de procesos y ciclos bioquímicos. Lo que pasa con esta interrupción súbita es que no permite que los organismos se adapten y entonces mueren, ¿no? Entonces todo el equilibrio ecológico se destruye. Y asociado a esto tenemos una destrucción del suelo de conservación, pero también de paisajes culturales, pérdida de biodiversidad, como las primeras consecuencias del crecimiento urbano periódico. Aquí tenemos un ejemplo que es un caso de estudio, es Culhuacán, el Cerro de la Estrella y el Canal Nacional, cómo era antes de la llegada de los españoles. Entonces, este es un ejemplo, un biotopo que era un sistema lacustre, un cerro con bosques, que ahora pues no queda prácticamente nada. La siguiente. Y este es un ejemplo de lo que sucede con la urbanización. Aquí vemos la isla de calor y solo muy pocas zonas donde queda vegetación. Eso es lo que sucede con la urbanización. Es algo que conocemos. La ciudad prioriza la dotación de bienes para la ciudad y sobre la protección de áreas naturales o de valor ambiental o cultural, pero también afecta a suelos agrícolas, que son los suelos de mayor calidad, y la producción deja de ser redituable. Y como deja de ser redituable la producción agrícola, entonces todos estos suelos se van al mercado, ¿no? Para uso urbano. La expansión urbana también rompe el vínculo de la comunidad con la naturaleza como generador de sustento para la vida. Entonces aquí es donde sucede como ese cambio de identidad. Las personas entonces ya no nos relacionamos con el suelo como sustento de la vida o con la naturaleza o el ambiente completo, sino que empezamos a tener actividades diferentes como actividades industriales, o sea, de servicios, comerciales, y cada vez se va haciendo más lejano ese vínculo que tenemos con la naturaleza y esto provoca a su vez un mayor deterioro de los ecosistemas.
Siguiente. Entonces, el deterioro se va haciendo, es una práctica continua y progresiva y se va haciendo cada vez más acelerado y más poderoso en su capacidad devastadora. O sea, es un proceso que se va acelerando. Y entre más cerca y más expandido esté, más difícil es que se conserve el ambiente natural. Otro punto muy importante es que en los planes siempre se decide que se reubique a las industrias en la periferia pensando que esto va a generar un beneficio, ¿no? Y se disocia de la vivienda y se disocia de las áreas como más habitables. Sin embargo, esto solamente traslada afectaciones y va haciendo el impacto mucho más amplio en las zonas, ¿no? La contaminación, obviamente, del agua, del aire y del suelo por los desechos domésticos e industriales son factores detonantes. O sea, ¿qué hacemos con los desechos que producimos, ¿no? A nivel doméstico y a nivel industrial? Pues eso genera cada vez más afectaciones. Siguiente. Y seguimos en la mente con este paradigma del desarrollo urbano como un símbolo de refinamiento. Pensamos que es refinado vivir en una ciudad. Y las metrópolis siempre van a ser grises, o sea, esto es como una característica globalizada. De asfalto, todas tienen que contener asfalto, concreto, acero y vidrio, y se pretende que sean densas, verticales y compactas. Esto es un paradigma. Estos materiales son un paradigma y obedecen a una industria. ¿Por qué no pensamos en otro tipo de materiales cuando planificamos, otros modelos de planificación? Esto es contrario a la interacción simbiótica, eso les hablaba. O sea, nuestra relación natural con el ambiente es una relación simbiótica y actualmente no la tenemos. Es absolutamente devastadora. Y lo que buscamos son esos nuevos enfoques y métodos que honestamente, porque no basta nada más decir es un proyecto sustentable o de bajo impacto, sino honestamente mantener esa sustentabilidad en los hábitats humanos con modelos integrativos, usos de suelo mixto con zonas de conservación y producción agrícola. La siguiente, por favor. Tenemos que la migración hacia la periferia urbana o hacia los barrios pericentrales, porque no nada más tiene que ver con esta migración hacia la periferia, sino también hacia arriba, en los cerros, ¿no? Se va haciendo la migración hacia arriba, en las ciudades, los edificios cada vez más altos, ahora la expansión es vertical. Y proviene de desplazamientos involuntarios, principalmente de dos tipos, que son de nodos urbanos centrales por la gentrificación, o sea, la elevación del costo del suelo, pero también de la migración campo-ciudad. Vienen las personas a la ciudad en busca de una mejor calidad de vida. Y estos habitantes que se establecen en los límites urbanos siempre están en vulnerabilidad y riesgo, porque son zonas que tienen riesgos naturales, agrietamientos, inundaciones, o sea, son zonas vulnerables naturalmente, pero también se suman aspectos legales porque generan asentamientos irregulares o la baja calidad constructiva y tal. Entonces hay una serie de cosas que pone a estos habitantes en riesgo siempre. Y también tiene que ver con que como son zonas no planificadas, carecen de los servicios básicos de infraestructura y equipamiento. Entonces, bueno, el cambio de paradigmas se refiere a que es conveniente entender la estructura social, económica y política de los grupos originarios o migrantes. O sea, eso es primero, comprender dónde estamos trabajando. O sea, no trabajar en un escritorio con un plano y no darnos cuenta de la complejidad que tiene, ¿no? Pero también es importante tener en cuenta que la trama o el tejido de la ciudad, que es esta alternancia entre espacios ocupados y vacíos, es particular a cada sitio y a cada lugar. Entonces, un plan no puede ser aplicado homogéneamente a toda la ciudad, sino cada lugar tiene sus particularidades, cada grupo social va a tener que generar un plan específico. Y bueno, hay opciones como revisar constantemente qué predios están siendo subutilizados, así como la conectividad y eficiencia. Y esto es entender que hay muchos otros modelos de movilidad que no es solamente el automóvil, ¿no?
El ejemplo que está aquí es un canal que se llama Canal Nacional y es como una vía que han querido convertir en un eje vial, pero que ahora es una vía que tiene una ciclopista y tal, y conecta muy bien desde Xochimilco hasta Churubusco, ¿no? Entonces son alternativas que se buscan. Es importante prever los efectos que tendrán los planes, programas y normativas sobre la liberación de terrenos cuyo uso de suelo o lotificación se modifique. Esto es muy importante, o sea, no solo se puede planear hacia el presente, sino hay que prever qué efectos tendrán. Las reflexiones es que la repetición del modelo vertical de toma de decisiones ha devenido en el deterioro de los socioecosistemas. ¿Por qué? Porque obedecen a intereses muy particulares, ¿no? O sea, desde arriba se toman las decisiones por los intereses económicos y políticos, principalmente. Entonces, la nueva visión es la autogestión y la gobernanza como una estrategia viable. Aquí se presentan la manera de hacer talleres colaborativos, pero también talleres prospectivos. Es lo que les decía, tener la visión como un proceso nunca terminado de planificación. Y es fundamental trabajar en un clima de confianza, y esto se nos olvida mucho. O sea, los planificadores o las autoridades o los vecinos nunca tratamos de promover un clima de confianza. Y a veces solo somos autoridades o solo somos técnicos, y nunca se ve que esto es vital, ¿no? Para que todos puedan participar. Y es importante llevar esta planificación colaborativa hacia la acción. O sea, no solo dejar en letras lo que vamos a hacer, sino promover ya acciones, ¿no? No tienen que ser a largo plazo, sino se pueden hacer jornadas de limpieza para que las personas participen no solamente en pensar, sino en llevar a cabo las cuestiones. Como propuesta hay ejes, estrategias, objetivos y metas. Ver esta disponibilidad de bienes patrimoniales, tenemos que conocerlos, nuestro territorio está asociado con bienes ambientales y socioculturales que son muy valiosos, y entonces hay que partir de eso. Hay que garantizar el derecho de los habitantes a un ambiente seguro y a una vivienda digna, y eso es algo que no podemos perder como un objetivo estratégico. Ver que el acceso a servicios, infraestructura y equipamiento urbano de calidad ya existe, entonces solamente hay que, con esta conectividad, asociarlo a los sitios que los necesitemos. La calidad ambiental, hay que buscar mitigar los efectos del cambio climático y de la desfragmentación de los ecosistemas de la unidad ambiental. Esto es como particular por el énfasis en medio ambiente. La conservación y aprovechamiento de bienes ambientales que no tienen que estar peleados, ¿no? O sea, la conservación es un objetivo y también el aprovechamiento, y no tienen que ser contrarios, sino ir de la mano. Y por último, la gobernanza y participación, que son procesos informativos, consultivos, colaborativos y decisorios. La capacidad de la decisión la tienen los habitantes, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Bien, ahora le damos la palabra al doctor Rafael Ocuz Elías. Adelante, doctor. Muchas gracias. Les quiero hablar brevemente del resultado de dos investigaciones que estuve dirigiendo los últimos 2-3 años, que son resultado de dos tesis doctorales. Por un lado, una de ellas que habla sobre el proceso de metropolización de los municipios que conforman el continuo territorial en la zona metropolitana de Morelia, municipios que fueron metropolizados en esa región. Y por el otro, un tema sobre el crecimiento, expansión en la zona metropolitana de Querétaro. La primera, la de Morelia, para una tesis doctoral en una universidad privada en Morelia, y la segunda para un programa interinstitucional de estudios en arquitectura, el PIDA, es un programa interinstitucional de doctorado en arquitectura, al cual me invitaron a participar como director, y en ambos casos, con ambas tesis, como resultado de ambas tesis, con las doctorantes, escribimos artículos que a su vez están citados y referenciados en este documento. Y bueno, en ese sentido yo
construí este documento con las aportaciones, mi visión respecto a la expansión urbana y el deterioro ambiental que ambas zonas metropolitanas tienen, y con la intención de generar un documento que me permitiera ver en perspectiva cómo estos dos zonas metropolitanas pueden ser en su conjunto analizadas, viendo pros y contras en cada una de ellas. Valdría la pena empezar a ver un poco más de estudios metropolitanos combinados, en donde se analizaran metrópolis más o menos similares y pudiéramos entonces sí determinar aspectos o características en ellas. Y de estos aspectos y características, básicamente las metodologías logran resumir cuatro puntos fundamentales que les voy a comentar. El primero de estos aspectos es el tema social. En ambos casos, el tema social encuentra segregación y polarización urbana para ambas zonas metropolitanas. El segundo aspecto con el que se pudiera revisar la metodología de estudio de estas zonas metropolitanas es el tema político de las metrópolis, el tema que tiene que ver con políticas urbanas y políticas de gestión metropolitana. Como ustedes saben, las metrópolis también compiten por la búsqueda de los recursos del Fondo Metropolitano que les permitiera tener un recurso aparentemente para la atención de los problemas cotidianos de la zona, de la región. Sin embargo, pareciera que son carteras de proyectos que se puntualizan en función de la demanda o la necesidad específica del gobernante en turno. Entonces, el tema político, de cómo se instituye el comité, el subcomité, el fondo metropolitano, etcétera, vale la pena para su análisis. El tercer aspecto es el tema económico, ¿no? El tema de competitividad y localización de actividades económicas en el territorio para las metrópolis. Finalmente, y con eso comparto mucho de lo que se ha comentado en esta mesa por parte de Marisol y Marta, el tema medioambiental. En mi caso, particularmente en mi caso, no tanto como un proceso de deterioro de un biotopo o un hábitat perturbado en la naturaleza, sino el tema de deterioro dentro de la misma mancha urbana, que tiene que ver con degradación de calidad del aire en la cuenca atmosférica, de la degradación urbana que se tiene por los temas, como ya se comentaron, por ejemplo, de residuos, ¿no? Y el tema de la escasez de recursos, escasez, por ejemplo, del recurso agua, por la ineficiente distribución de la misma, por la carencia o la pérdida de la capacidad de dotar servicios de agua potable. Por ejemplo, en el caso de Querétaro, sigue expandiéndose la ciudad, bueno, también en Morelia, sigue expandiéndose la ciudad y sin la cobertura requerida de estos servicios. Y por otro lado, bueno, en el tema medioambiental, el riesgo, ¿no? El lunes, para amanecer el martes, tuvimos una lluvia atípica en la ciudad, de las ahora ya atípicas, y bueno, amanecieron el martes amanecieron inundadas, o ayer lunes, durante el día, más de 70 colonias de Morelia, ¿no? Entonces, por un fenómeno meteorológico que conjuga tema de cambio climático, por una intensidad de precipitación pluvial, bueno, pues los efectos sobre la mayor población registrada en el estado de Michoacán, que es la zona metropolitana de Morelia, con un poco más de 1 millón de habitantes, pues sufrió una crisis, ¿no? Entonces ahorita está en estado de crisis, se prevé más lluvias, entonces estamos en alerta. Bueno, lo que veían ustedes ahorita es un par de gráficas que me permitían a mí verificar cómo se conforma cada una de estas dos metrópolis, cuáles son los municipios que la conforman y qué características tienen, y básicamente son muy similares. Hay un municipio central, el municipio central de la metrópoli, y sus municipios periféricos, como el caso de Querétaro es Corregidora del Marqués y Huimilpan, y para el caso de Morelia es Charo, Tarímbaro y Álvaro Obregón, municipios inicialmente mucho más rurales, con una vocación y uso de suelo muy particular, que es, por ejemplo, en el caso de Morelia, sumamente agrícola, sobre todo por el lado de Charo y Álvaro Obregón, o sea, donde están los mejores suelos para la agricultura, y sin embargo
fueron metropolizados por esta inercia de construirlos en función de una visión metropolitana. El aeropuerto de la ciudad de Morelia pues, se fue sobre Álvaro Obregón. La expansión territorial de vivienda se fue sobre el municipio de Tarímbaro, y sobre Charo, pues el suelo de conservación pues también fue cooptado por La Mancha, como ya lo comentaba Marta en sus comentarios, pues también por la voracidad que han tenido la iniciativa que también ha dado el gobierno, junto con los particulares, para construir y establecer asentamientos regulares, no solamente irregulares, en ese punto. Bueno, ¿qué municipio, qué zona metropolitana tiene ventajas comparativas respecto a la otra? Si me ponen la siguiente, por favor. Quiero que vean un poco el tema de marginación en términos de lo que comenta CONAPO, INEGI y Cedesol para ambas zonas metropolitanas. Morelia básicamente tiene un crecimiento por anillos concéntricos, y en los últimos de los anillos concéntricos la mayoría de las colonias formales e informales se ha concentrado, pero además tiene un alto grado de marginación. Y en esta zona metropolitana de Morelia, déjenme comentarles que se encuentran más de 250 asentamientos irregulares, de los más de 1.500 asentamientos irregulares que tiene el Estado. Si vemos la conformación de la zona metropolitana de Querétaro, el crecimiento se dio también un poco hacia el municipio del Marqués, la parte alta, y en ese municipio, si bien hay cierto grado de marginación, no bajo las mismas características o condicionantes como los tiene la zona metropolitana de Morelia. Entonces es muy particular, y la pregunta para intentar resolver la respuesta a estas condicionantes básicamente tiene que ver con la actividad, la vocación de terciarización, siguiendo un poco a Gustavo Garza, del concepto de tercialización. Entonces, zonas terciarias que se tercializan, se tercializó la actividad económica, y la planta industrial pues fue más fuerte en Querétaro que en Morelia. El siguiente, por favor. Bueno, es un poco para que vean cómo creció ambas zonas metropolitanas, cuál fue su proceso de detonación y crecimiento. Valdría la pena analizar que Querétaro siguió creciendo independientemente de los resultados que se tuvieron en el censo intermedio. Tenemos un análisis que permite verificar que efectivamente su tasa de crecimiento continuó a la alza. No así Morelia, a pesar de que la zona metropolitana de Morelia es receptora de la migración interna que existe en el estado, y que detonó a partir de la última década por la violencia al interior de Michoacán. O sea, muchas familias migraron a la zona metropolitana de Morelia buscando cierto nivel de seguridad, pero el Estado por sí mismo, el Estado de Michoacán, pues ustedes lo saben mejor que ellos, es un Estado migrante, con características 100% migrantes, y este nivel de migración no detonó el crecimiento como se pensaba para Querétaro. Su tasa de crecimiento bajó de 2.3 a 2, y en Querétaro, si se fijan, prácticamente de 3.5 a 3 se mantuvo, ¿no? Con esas densidades habitacionales en estas superficies. La superficie reportada en este documento es de 1.771 hectáreas, 1.700 hectáreas, y para Querétaro 20.000 hectáreas, pero nosotros hicimos una medición para la zona metropolitana de Morelia y encontramos exactamente las mismas 20.000 hectáreas urbanas, con grandes vacíos interurbanos. Por ejemplo, la cantidad de vacíos interurbanos para la zona metropolitana de Morelia es superior al 40%. Hay un 40% de suelo desocupado, suelo apto para habitación, reservas territoriales de suelo, pero el que se encuentra abandonado, no utilizado, y la ciudad se expandió de 10.000 hectáreas en el 2010 a 20.000 hectáreas en el 2010. O sea, prácticamente duplicó su
mancha urbana. Fue impresionante ese proceso de duplicación. Finalmente comentar, y como lo habíamos visto en la metodología que nos dieron para el análisis de la mesa, que pudiéramos hacer comentarios y observaciones de las lecturas tanto de Marta como la de Marisol. Yo coincido con varios de los puntos, con el tema de la búsqueda por un cambio de paradigma, como Marisol lo ha señalado, y con el análisis del mercado de vivienda, como Marta Vilches también lo señaló. Yo estoy bajo la misma sintonía que ellas. La metodología que nos plantearon era justamente hacer una discusión interna de hacia dónde se apuntalan ambos los documentos aquí presentados. Y bueno, comentar en términos del cambio de paradigma, creo que se empiezan a dar los primeros pasos. Actualmente estamos desarrollando una consultoría para la Agencia de Cooperación Alemana, en donde nos han pedido vincular por primera vez el tema de biodiversidad, el tema que tiene que ver con el manejo de la biodiversidad al interior de las manchas urbanas, la biodiversidad urbana enfocada a la planeación urbana. Y creo que es justamente este cambio de paradigmático al que hace referencia Marisol, con la necesidad de garantizar que los ecosistemas se conserven tanto en sus procesos, sus funciones y sus capacidades, citándote literalmente, ¿no? Desde mi perspectiva, la relación de las zonas urbanas con la naturaleza, más bien ha sido asimbiótica, ha sido distópica, ¿no? Creo que se requiere, en términos de la promoción del clima de confianza, mucho más trabajo. No sé si ustedes apuntarán igual que yo. Normalmente cuando puntualizamos los aspectos que deben de ser tocados para el análisis de la política pública en materia metropolitana, empezamos a señalar varios y al final siempre queda uno: mayor participación, gobernanza, como si lo incluyéramos como un elemento más que deberíamos ya en automático seguir. Y la verdad es que es el tema en donde deberíamos ir hasta adelante y empezar por ese tema su discusión, porque la participación, sobre todo en los procesos metropolitanos, es hasta el día de hoy procedimental. Es decir, porque los procedimientos me obligan a convocar a la participación, entonces yo invito a la sociedad y a sus representantes para que asistan a los eventos, y a partir de ahí con ellos hago eventos y tomo las decisiones. Y la verdad es que es esa democracia, de ese tipo de democracia de solamente procedimental, pues no nos está funcionando, pero para nada. O sea, llevar a cabo una democracia deliberativa en términos de discusión con mis pares de tú a tú, mis pares gubernamentales de tú a tú, ha sido sumamente complicado y muy, muy difícil. Normalmente, ¿quién decide quiénes son los actores que deben ser invitados para el tema de la participación? O sea, ¿quiénes son aquellos a los que aparentemente yo represento y a los cuales aparentemente yo tengo la voz para poder tomar las decisiones? Creo que es un tema que vale la pena volver a retomar, y en el tema metropolitano es sumamente complejo porque el tamaño se nos sale de control. O sea, el tamaño mayúsculo para poder poner de acuerdo a una población tan grande y con todos los efectos que esto conlleva, es muy difícil. Para el caso de las zonas metropolitanas, déjenme comentarlo, y aquí lo puntualizo en el documento escrito, es que los municipios que salen perdiendo son los municipios periféricos. El municipio central está tomando las decisiones en materia de la política metropolitana que está haciendo, y los municipios periféricos solamente van siguiendo la línea que va marcando el municipio central. Los ejercicios de planeación democrática han sido, creo, a mi juicio, un poco más extensos para el municipio de Querétaro que para el municipio de Morelia. Sus implanes tienen muchos más años trabajando y operando, tienen perfectamente analizado su programa metropolitano que le dando seguimiento. Y en el caso de Morelia, aunque inicialmente del 2010 en adelante había empezado un proceso en ese sentido, con el cambio de administración y con el cambio gubernamental se cayó todo, ¿no? La estructura gubernamental se desarticuló del 2012 al 2015. Hubo 4 gobernadores en el estado, ¿no? Casi uno por año, y entonces pues cualquier proceso de seguimiento, de planeación en este sentido metropolitano pues, estaba desarticulado.
No sé si sea, creo, todo lo que puse ahí. Bueno, esos serían mis comentarios. Yo me remito más bien a lo que en la mesa pudiéramos seguir discutiendo en estos temas y estoy a sus órdenes para todos ustedes. Muchas gracias, doctor. Un aplauso por la... Bien, vamos a pasar a las preguntas, comentarios sobre lo expuesto. Y pues les pediría que si alguien desea comentar, preguntar sobre los temas de la doctora Marta, la doctora Marisol y el doctor Rafael. El primero fue sobre impacto del conjunto habitacional Villa del Bosques en la localidad rural de San Antonio, Xonacatlán. La segunda intervención fue de la doctora Marisol, relacionado con el mejoramiento de sistemas urbanos a través de la planificación colaborativa en barrios centrales. Y la última exposición del doctor Rafael Cruz Elías, vivienda, expansión urbana y deterioro ambiental en las zonas metropolitanas de Morelia y Querétaro, lo cual hace un trabajo comparativo de estas dos expansiones en su trabajo, en su ponencia. Bien, pues estamos a pendiente de las preguntas, comentarios. Adelante. Muchas gracias. Al hilo del comentario último que ha vertido por encima de la mesa el doctor Cruz, el trasfondo político que subyace en la ordenación metropolitana y cuáles son las tensiones que se suscitan entre los municipios periféricos y el municipio central. Quería dejar el papel encima de la mesa para colaborar en esa misma proposición. Una realidad que tenemos a una hora de vuelo desde Ciudad de México, dirección al sur, en el área metropolitana de la ciudad de Guatemala, que a lo largo de 30, 35 años, los planes administrativos por las distintas municipalidades que conforman la idea teórica de un área metropolitana que no ha tenido una normatividad concreta, digamos que el principal inconveniente, el principal palo en la rueda que se ha encontrado, esas pretensiones de normatividad para regular los muchos flujos metropolitanos que necesita el área, el territorio, es precisamente la diversidad de puntos de vista políticos y los distintos partidos políticos y formaciones que han estado presentes en el gobierno municipal de cada una de las municipalidades que lo contienen. Al punto que concretamente lo que comentabas sobre que es el municipio central el que trata de tener la voz cantante, al punto que concretamente en el área metropolitana de la ciudad de Guatemala, el departamento de Guatemala tiene 17 municipios, hay una convención digamos que científico-administrativa, de que la mancha urbana continua se puede considerar sobre 10 municipios de ese departamento, el departamento central, del Valle Central. El área metropolitana al final no ha existido, sin embargo, ha habido una serie de pactos entre municipios limítrofes que han creado un área que se llama Área Metropolitana del Gran Sur de Guatemala, donde no está presente la ciudad de Guatemala, donde no está la nueva Guatemala de la Asunción, porque definitivamente no quería someter en ningún momento posibilidades de cambio sobre sus políticas o sobre obligaciones, ¿no?, a llevar a cabo para la normativización de los flujos metropolitanos, al albur de que otras municipalidades peso poblacional y histórico pudieran marcarle el paso. Me parece que es una reflexión sobre la que habría que abundar, porque creo que es un fenómeno que se da en muchos otros lugares del territorio. Gracias. Adelante. Sí, uno brevísimo. Quiero incorporar otro elemento, el caso de las ciudades fronterizas. Se consideran legalmente metropolitanas, aunque no exista conurbación con otro municipio. Rafael Silva, vengo del plan de Matamoros, Tamaulipas, y tenemos nosotros ese caso porque se considera legalmente metropolitano con la ciudad
fronting, aunque legalmente estamos de este lado, para efectos de que el Estado, por ejemplo, interviene directamente en el municipio, cuando el municipio debería ser en otras circunstancias plenamente. Entonces, ese también es otra variante, pues, de lo que estamos platicando. Doctor Homero. La pregunta es para Rafael y Marta. En el caso de Rafael, comentaste esas situaciones en Morelia, en Querétaro, que se da esa expansión sin servicios. Para estar claro que no pongo palabras que no dije. Es eso, ¿verdad? En la mayoría de los En casos. la mayoría de los casos. Y en el caso de Marta, también hay un desastre en esta visión metropolitana. Están las normas, están los agentes que intervienen. ¿Por dónde habría que empezar para parar este desastre? En los casos que ustedes nos comentan. Sí, no sé su nombre, pero adelante. Mi nombre es Ana. Mi pregunta va dirigida a los tres. Entiendo que estudiaron como diferentes tipos de expansión, animales, en zonas pericentrales y zonas metropolitanas. Entendiendo que son como diferentes formas de expansión urbana. Me gustaría saber en términos de normatividad cuáles son mecanismos, algún instrumento, algo que esté trabajando o atacando directamente esa expansión urbana de acuerdo a los casos. Más adelante, doctor Felipe. Hay un común denominador en las tres intervenciones. Tiene que ver con que la ciudad crece donde no. Y se hace vivienda en esos lugares. No es lo correcto. La pregunta a los tres es, ¿qué propone para que no nos vuelva a pasar? Son casos totalmente distintos, pero son comunes en que están hablando de problemas de ¿qué recomiendan? Bien, si no hay más intervenciones, doctor. Marisol, creo que la nomenclatura urbana se ha vuelto un tanto cuanto arbitraria. Sí, esa es la que se refiere con más Gracias. Bueno, ¿contesta ¿Iniciamos las respuestas o hay más intervenciones? Adelante, por favor. Bueno, igual aunado con las propuestas, se habló de que hay una participación procedimental que sirve solo para adornar el discurso oficial, ¿no? De cumplir con la norma al margen. Y se propone una participación activa. ¿Qué propuestas hay para esos mecanismos? Gracias. Quisiera, en todo caso, terminar las intervenciones propias, si me permiten. Efectivamente, las intervenciones que nos han expuesto sobre expansión urbana han sido de diferentes matices, diferentes perfiles, y todas ellas de alguna manera atienden las formas en que se presenta la expansión urbana. Yo deseo brevemente recordar que durante los estudios de licenciatura y posteriores niveles académicos, nos hablaban con frecuencia de que la urbanización era producto de la industrialización. Quizás México llegó en un capitalismo tardío, pero se presentó ese fenómeno, sobre todo a mediados del siglo pasado. Hubo una urbanización producto de una industrialización. Pero en la llamada década tardía de los 70-80, que no hubo inversiones en el sector secundario y terciario de la economía, se siguieron expandiendo las metrópolis. ¿Qué sucede? ¿A qué se debió ese fenómeno? ¿Sí? Por ahí, por los años 80, llegó un asesor de la UNESCO, Pior Zaremba, quizá lo recuerde Humberto, y Pior Zaremba, donde traía la recomendación
de evitar las inversiones del sector secundario y terciario de la economía en las grandes metrópolis del país, México, Monterrey y Guadalajara. Y sobre todo en aquellas metrópolis arriba de la cota 1500. En todo caso había que incentivar o invertir en las ciudades medias debajo de la cota 1500 por el problema del agua. Y eso lo estamos ahora padeciendo, sobre todo en esa ciudad arriba de 2200 metros sobre nivel del mar, que ahora le van a dar mantenimiento al Cutzamala, así es que habrá que guardar un poco de agua, ¿no? Entonces, se sigue expandiendo la ciudad. Yo quisiera, como elemento de reflexión, introducir otro aspecto de por qué se ha expandido y por qué se presentan los cinturones de miseria, vamos a llamarle, los cinturones de pobreza, alrededor de las metrópolis, de todas las metrópolis. Lo vemos en Monterrey, Guadalajara, Acapulco, México, y vemos ese cinturón gris, que hace rato por ahí lo expuso en la sesión pasada, una especie de cinturón gris alrededor de las metrópolis. Y si bien intervienen diferentes disciplinas del conocimiento explicando el fenómeno, hay otro que no lo he escuchado y es el relacionado con los problemas de la esencia del modo de producción de economía de mercado capitalista. Básicamente de las dos leyes fundamentales que rigen nuestro modo de producción. La ley de la acumulación del capital y la caída tendencial de la tasa de ganancia. Esta ley es imperturbable en nuestra forma de vida. Y en la caída de la tasa de ganancia explica, de manera incluso matemática, cómo necesariamente el sistema necesita expulsar trabajadores, lo que sería el ejército industrial de reserva, denominado por los clásicos, y esta es, en todo caso, los que se va a ocupar la renta urbana en las periferias, dado que es un costo menor. Y va en aumento, y no solamente en nuestro medio. Lo tenemos en Grecia, en España, en Francia, con la primera ley de empleo, en Francia y también en Estados Unidos, pero bueno, ahí hay otros mecanismos que contrarrestan la caída de la tasa de ganancia. Y entonces, este espacio alrededor de las metrópolis tiene un origen precisamente de la forma en que está la manera de acumulación del sistema. ¿Sí? Y es irreversible hasta ahorita. Aunque se mencionaba que había forma de contrarrestarla con la economía de escala, la economía de aglomeración, y efectivamente se ha contrarrestado y esto ha permitido tener varios siglos de existencia, ¿no? Pero el fenómeno ya se presenta a nivel mundial. Cierra las fronteras el actual gobernante de Estados Unidos, porque desea proteger supuestamente el trabajo en su medio. Pero también se presenta la posibilidad de que en nuestro medio se cierren fronteras, pero para tener una economía al interior como se tuvo por la década de los 40, 50, la sustitución de importaciones, lo cual permitió que no hubiese ese crecimiento urbano en nuestras ciudades y de consolidar la actividad del campo, ¿no? Entonces, ahí hay otros elementos que llaman la reflexión. Se industrializa y se urbaniza, se deja de industrializar y se sigue urbanizando. ¿Sí? La migración del campo a la ciudad fue una explicación que nos dieron los sociólogos de la época, pero pues no creo que no fue suficiente. También la emigración de la ciudad a la ciudad, de la ciudad a la periferia, que es cuando ya no tienen la posibilidad de tener ingresos suficientes, emigran a la periferia, donde la renta del suelo es factible, es posible. Entonces hay otro fenómeno también de análisis que me parece sería elemento de discusión en lo que sería la expansión urbana, el tema que ahora sí que me cayó como anillo al dedo, porque es un asunto muy interesante en lo cual. Y creo que sobre esto vienen los problemas ambientales. Fíjense que ustedes cuando hablamos de la problemática ambiental nos estamos refiriendo a la contaminación del aire, desechos sólidos, ¿sí? Líquidos, etcétera, problemas del agua, pero no hablamos de la problemática del ambiente social, de la naturaleza urbana, de la naturaleza del hombre. Hablamos de los problemas de la naturaleza, pero también de la naturaleza del hombre, ¿no? Y hay un deterioro también de la naturaleza del hombre, el problema del desempleo, el subempleo, el paso de la economía criminal,
economía que está invadiendo por todos lados y que es motivo ya incluso de grandes dificultades a nivel internacional. Ahí le dejo porque la expansión urbana da para muchos perfiles. Lo pongo en la mesa de discusión, pero primero que todo, por favor, podemos darle respuesta a las intervenciones. Adelante. Adelante, por favor, Marta. Muchas gracias. Sí faltó aquí exponer algunas cuestiones que ya vienen planteadas en las conclusiones, pero también hablar de lo que ahora el doctor menciona acerca de las situaciones que se generan en Xonacatlán. Por ejemplo, esta migración que habla del centro a la periferia. Xonacatlán se está convirtiendo, el centro se está convirtiendo en un espacio comercial. La gente está migrando hacia los ejidos y es un municipio con un potencial muy grande económico, y yo creo que de ahí surge que la expansión que se está generando por la cercanía con Toluca, pues haya propiciado. Lo que no es válido es dónde se ubica. Quizá muy pegado a Xonacatlán, creo que nadie hubiera levantado la voz para oponerse a ese conjunto, porque todavía hay servicios. La zona donde el conjunto se ubica carece de servicios, tiene un solo acceso, una vialidad muy pequeña para ingresar a ese lugar. Es un barrio con identidad, lo que el doctor menciona, es un barrio con identidad donde todavía la fiesta patronal, la vida comunitaria se genera. Entonces, esto rompió totalmente el esquema. Impulsó que 10 comunidades ajenas de otros municipios aledaños se concentraran para demandar. Muy poco duró ese levantamiento de la voz, no hubo agresiones físicas, pero rayó en que con el tiempo les decían que sí, pero jamás se detuvo la obra. Y bueno, vimos las consecuencias de estas lluvias que hoy han azotado a varias partes del territorio del Estado de México, provocaron que lo que ya se preveía, creo que no hacía falta ser un ingeniero, tener una formación profesional para determinar que ese conjunto iba a ocasionar un desastre ambiental, económico, social, por las circunstancias. 1,200 habitaciones. Empezaron con las habitaciones unifamiliares. Hoy se empiezan a crear conjuntos, edificios de 4 niveles, que rompe el esquema en todos los órdenes, urbano y con el ambiente que hay ahí. Todavía hay viviendas de adobe. Entonces, rompió el esquema en todos los sentidos. ¿Por dónde empezar? Es la pregunta, ¿verdad? Expansiones periféricas en los municipios sin servicios, efectivamente. Esto es un ejemplo de ello. ¿Y por dónde empezar? A mí me parece que también las poblaciones, sobre todo, las poblaciones tienen su propia identidad. Creo yo que no es lo mismo las poblaciones de Morelia, de Querétaro, tienen su identidad por lo que les estoy platicando, y yo creo que debieron haberse escuchado su voz. Las autoridades parece que lo hacen a escondidas. Ya cuando se dio la autorización, pues ya había pasado de marzo a junio que inician, pero es la autoridad la que solamente conoce la propuesta de crear un conjunto de esa naturaleza. Entonces yo creo que la participación, y como lo digo en las conclusiones, es que también el territorio donde se va a edificar se les debe de tomar su posición, que se les explique qué es el impacto que esto va a generar. Hablamos del impacto de la Secretaría del Medio Ambiente, que dijo que no iba a pasar nada, y ahí están las consecuencias. Les decía que en el pasado la memoria de los campesinos de la zona de ese lugar habla de que eso era una laguna, y hoy sí es una laguna, pero en un conjunto habitacional. Se están haciendo socavones en toda esa zona. No sé quién está vendiendo, cómo se esté vendiendo, quiénes son esos actores que de pronto se les crean las condiciones y facilidades, cómo llegan a las personas. Es la ignorancia, es la pobreza lo que hace que varias personas tengan que, en la imagen, podían ver que todavía hay muchas zonas agrícolas, ahí todavía hay pastoreo, hay una zona ganadera, agrícola, predomina lo ganadero, por eso en ninguno de los aspectos embona ese conjunto urbano ahí. Yo diría que empezar por una conciencia. Hay corrupción, entonces esa es la palabra, me parece a mí. La corrupción es la enfermedad,
Yo espero que las nuevas políticas con el gobierno entrante de verdad tomen en cuenta académicos, pero yo creo que también debemos de participar nosotros como profesionales en participar como autoridades. Llegan a la presidencia personas, no quiero denigrar a nadie, pero sin ninguna, sin educación. Entonces, les llama la atención seguramente el dinero y entonces toman decisiones que rayan en la ignorancia. Se habla de directores de obras, se supone que son arquitectos, ingenieros, pero sin ética. Entonces, desde nuestros espacios, pues es concientizar, dar voz a nuestros alumnos. Yo creo que es una cadena en las aulas, pero también tomar en consideración a los ejidatarios, a los campesinos. Yo podría hablar de personas que sí cuidan el ambiente, que sí siguen conservando la limpieza quizá del río. Hoy por esa zona ya no existen cunetas. Todas estas zanjas que los campesinos tenían para el riego de sus milpas se están desapareciendo por este proceso de urbanización, etc. El común denominador, efectivamente, para mí sí es ese desgaste de la naturaleza y otra cosa, consolidar el campo. Yo creo que el campo tiene mucho futuro, hay muchas áreas y que esto sirva de ejemplo, este trabajo, para que de verdad ya no sigan proliferando este tipo de trabajos. Yo insisto, la hipótesis es de que a partir de que se construye la central de abastos, el aeropuerto de Toluca, se detonaron muchísimos conjuntos. La tabla quizá no hablaba mucho, no se veía muy bien, pero estamos hablando que del 2000 al 2016 se construyeron 10.124 viviendas en ese lapso para, dice, beneficiar a una población de 46.783 habitantes. En ese tramo que yo les hablo, y se siguen construyendo, ¿en dónde? En zonas vulnerables. Se están construyendo mucho enfrente de los parques industriales, se están construyendo infinidad de viviendas, lo que serían las Misiones, Cantabria, Sauces. Alguna ocasión se inundaron. Digamos, yo como soy vecina de aquella zona, observé cómo se inundaron las casas, nadie las compró, por un lapso de 5 o 10 años estuvieron abandonadas, hoy se están retomando. No compraría una vivienda si fuera de verdad, creo que nos toca decir, levantar también la voz desde la academia y la parte social, para decir que esas casas con varillas oxidadas y hoy las pintan y tienen muy buena fachada. Y se están construyendo enormemente. Habría que hacer un estudio de sauces, se construyó sauces 1, 2, 3, 4, 5. No hay quien frene el crecimiento de esos lugares. Y hablaban en la conferencia de hace un momento de que han sido lugares que están siendo abandonados, ¿cierto? La gente ya no está viviendo ahí por la inseguridad, porque de verdad son ciudades dentro de un espacio pequeño. Entonces, mi propuesta es de que la autoridad no sea ignorante, que la autoridad tenga conocimiento, que se arrope de personas pues, de la academia. Me parece a mí que no debemos de dejar aquí en 4 paredes estos datos. Mi primer planteamiento sería que la nueva autoridad, la que llegue ahora en este Palacio Municipal, llevarle una propuesta, primero que se limite, que se tome en cuenta a las personas, a la población, porque va a cambiar radicalmente su identidad, va a cambiar todo. Gracias, Muchas doctora. gracias. Doctora Marisol, si desea. Bueno, yo quiero retomar las preguntas que hicieron a partir de que el cambio de paradigma es muy importante porque no tiene que ver solo con que haya académicos en las autoridades, sino que se tiene que cambiar la visión de la ciudad y hacia un entendimiento de un sistema complejo. O sea, y los métodos que conlleva a sistemas complejos. La expansión urbana, que es uno de los fenómenos metropolitanos, no se puede explicar ni por factores económicos solamente, ni políticos, ni demográficos, ni ambientales, o sea, son muchos factores, ni tecnológicos, ni... Entonces, nosotros tenemos que trascender como esta visión de, la expansión urbana se da por el factor A y el B más el C más... No,
son todos los factores interrelacionados. Es algo muy difícil y se requieren métodos especiales para entender todos estos procesos metropolitanos. En cuestión a los planes que hay, a la normativa que hay, en el caso que estoy estudiando, que es Culhuacán, hay muchos planes, o sea, desde el programa de desarrollo urbano de la ciudad, pero ahí también influyen 4 delegaciones, es un límite de 4 delegaciones, y hay un plan parcial que es el del Cerro de la Estrella. Entonces, instrumentos normativos hay 5, más la Constitución, más todos los que te quieras imaginar. ¿Cuál es el resultado de esto? Ninguno. Ninguno. O sea, en ese lugar no se aplica ninguno de los planes, ni a nivel de equidad social, ni de desarrollo económico, ni de conservación del ambiente. Todos los ejes que marcan los planes de desarrollo no se llevan a cabo. Y esto es porque, desde mi punto de vista, un plan de desarrollo no es un instrumento mágico, que nosotros cuando lo escribimos soluciona los problemas. Eso creo que es algo muy importante de entender. O sea, cuando se escribe un instrumento normativo no va a dar resultados por sí mismo, porque eso sería como bastante fácil, ¿no? Sino que necesitamos hacer que ese plan refleje lo que la gente quiere, sabe, necesita y aspira. O sea, no se puede hacer un instrumento sin que la gente tenga los medios para llevarlo a cabo, económicos, tecnológicos, epistemológicos, culturales. O sea, si la gente no respalda ese plan, es imposible que dé resultados. Entonces yo creo que más que nada, y pasando a lo de la participación, es que la participación es un eje transversal. O sea, no solamente se consulta a la gente qué es lo que piensa, no, se le informa qué es lo que piensas hacer, se le consulta qué es lo que ellos saben, pero después se colabora en el diseño, que eso es lo que no hacemos comúnmente. O sea, a la hora de diseñar, ellos tienen que colaborar y eso requiere métodos especiales de diseño colaborativo. Y además también requiere que se implemente, ¿no? Entonces la gente también decide y después le da un seguimiento, se evalúa, te hablan de los resultados que tuvieron y se vuelve al principio, ¿no? O sea, es una cuestión transversal. Nunca termina la participación, no es solamente instrumental. Gracias. Gracias, doctora. Doctor Rafael. Sí, muchísimas gracias. Ya para concluir mucho de lo que quería decirles, bueno, la verdad es que se ha comentado aquí en la mesa y coincido y retomo esos aspectos en términos de la acumulación originaria del capital, la devaluación cada vez más de la tasa interna de ganancia, es decir, aspectos económicos presentes en la literatura que no ha pasado de moda, que sigue presente y que tenemos todavía que recuperar porque el sistema dominante pues aún sigue siendo abrasador, abrupto, pero además el sistema como tal pues tiene contradicciones propias que nos mantiene como estamos actualmente. Creo que coincido con ello. Lo que comenta Juan Antonio, coincido perfectamente. Si no se salen estos municipios con sus propios pactos, pues el municipio central domina, ¿no? Y toma las decisiones. Creo que acá de pronto ha ocurrido lo mismo. Los límites territoriales en los municipios no están claros. La ley de límites territoriales para Michoacán data de 1909, por ejemplo, y no hay un referente municipal de dónde empieza un municipio y dónde acaba otro. Entonces, el ponerse de acuerdo simplemente por sus límites territoriales es muy complejo. O sea, han tenido que tomarse acuerdos para ver dónde empieza Tarímbaro y dónde termina Tarímbaro y dónde empieza Morelia. Lo mismo con Charo y Morelia, y se desarrolló una zona donde llegó un recinto ferial con usos de suelo totalmente contrarios a lo que se establece en la normatividad, porque enfrente hay un hospital. Entonces, y así está operando, y a un lado hay un desarrollo habitacional que está buscando tener más de 50,000 unidades de vivienda, ¿no? Tres Marías, y arriba hay un centro que se llama Altozano y que ya le hicieron una entrada y una bajada, nada más para el desarrollo habitacional de esa zona, ¿no? Entonces, son cosas que habría que discutir, pero discutir en términos de una participación deliberativa, es decir, a ver cómo estás tomando las decisiones y con qué transparencia lo estás haciendo. Donde vivo están construyendo algo y no, por más que he preguntado qué se está haciendo aquí, nadie me puede decir, porque inicialmente me muestran que es un desarrollo
no sé, comercial, y resulta que me están poniendo más casas, y entonces en ese punto de la ciudad se te empieza a conflictuar el tráfico porque empieza a haber una densidad por encima de lo que la norma está marcando, pero además la norma tiene sus asegúnes, la norma ha sido modificada a placer, la ley, el Código de Desarrollo Urbano, ¿no? En el Estado fue desarticulado. Para dar una congruencia de uso de suelo, el Estado tenía que opinar y vetaron ese artículo, y ahora los municipios son libres de hacer lo que quieran, desde esquemas de planeación hasta lo que quieran, porque el capítulo 4 del Código de Desarrollo Urbano, en mayo del 2015 lo desarticularon, y todo el capítulo que tenía que ver con la metodología para hacer planes y programas de desarrollo urbano lo hicieron a un lado. Claro que pues, seguramente alguien se podrá amparar ahora con las nuevas metodologías que tiene SEDATU para hacer planeación, que en el tema, a mí me quedan muchas dudas, porque tenemos programa metropolitano, programa de desarrollo urbano municipal, programa de centro de población, ordenamiento territorial de gestión integral de riesgos financiado por la SEDATU, ordenamientos ecológicos, bueno, y entonces todos estos programas, cada uno con diferentes escalas y a distintas modalidades, y entre ellos no se comunican, y unos los hicieron unos actores que son los non plus ultra de la planeación, y otros lo mismo dicen de su mismo programa, y a la hora de que los combinas, pues las escalas ni siquiera coinciden, ¿no? Entonces estoy haciendo planeación a escala 1 a 50,000 para la ciudad, que no me sirve de gran cosa, o sea, no es posible seguir así. Bueno, ¿qué recomiendo? Lo hemos dicho ya, las recomendaciones han estado en la discusión por mucho tiempo. No tenemos, por ejemplo, una procuraduría urbana. ¿Quién procura la justicia urbana? No existe. O sea, todos los temas que yo puedo meter una denuncia ciudadana en términos urbanos se van a tribunales judiciales para que me atiendan jueces que no entienden del tema urbano. Y cuando hemos propuesto la necesidad de una procuraduría urbana, pues todo el mundo se asusta, ¿no? Porque ¿cómo? O sea, vamos a ser más grueso al Estado, vamos a generar mayor peso, ¿no? Para la carga financiera, de por sí ya deteriorada en la localidad. Bueno, pero hace falta, o sea, no hay un ombudsman del urbano, nadie me genera la justicia, y creo que por ahí podríamos empezar. Ustedes hicieron grandes logros, o sea, el hecho de establecer polígonos de contención, creo que valió la pena, pero necesitan esos polígonos discutirse con la sociedad, porque cuando a mí me los mostraron, primero vi unos, luego vi otros, y al final ya no supe cuáles eran exactos, y en el imaginario social no existe un límite territorial del municipio, mucho menos de la metrópoli, dónde empieza y dónde termina, no se sabe con claridad. Es decir, suelo decretado para reservas urbanas, para usos, destinos y de suelo urbano, ese suelo cada municipio lo sabe, y lo sabe pues, bajo la manga, porque nadie se ha puesto a ver, vamos a mapearlo y vamos a ver exactamente si ahí se ocupa, y si eso efectivamente que hoy es legalmente autorizado, ¿no? Vale compararse con los polígonos de contención. Creo que es un ejercicio que tiene que volverse a recuperar nuevamente. Hicimos grandes esfuerzos tras la llegada de la SEDATU en el Estado para efectivamente tratar de conducir una política que caminara en el mismo sentido tanto de vivienda como de desarrollo urbano, y cuando así se planteó inicialmente y originalmente en el programa nacional, al final creo que el lobby que hicieron los viviendólogos, ¿no? Los vivienderos o como se llame, ¿no? Separaron con un programa particular. Pues no se vale, porque íbamos por lo mismo, ¿no? Íbamos a revisar la planeación urbana con la de vivienda, y al final se separaron, y los de la vivienda siguieron haciendo lo mismo, ¿no? O sea, hay que revisar qué están haciendo las grandes financiadoras en este tema. No son bancos, ¿no? Infonavit no es un banco, es vivienda social, vivienda para gente de escasos recursos. Entonces, como están funcionando actualmente, pues no. O sea, ahí hay que meter la mano, o sea, hay que volver a insistir que esto tiene que estarse vinculando nuevamente para tratar de contener esta expansión. Pues si no, nuevamente se va a autorizar suelo y más suelo y más suelo, más allá de los 3 kilómetros, en este caso que la ley señala, ¿no? Para el Estado. O sea, no podemos tener fracciones más allá de 3 kilómetros, y resulta que están, y ahí están, ¿no? Con mías que nadie le da seguimiento. Sí, una manifestación de impacto ambiental, pero es una manifestación solamente, y las acciones de impacto, ¿quién les va a estar dando seguimiento
a que efectivamente estén ocurriendo, ¿no? Los fondos urbanos, pues aparentemente no, yo no los veo por ningún lado, y se lo dije mucho al subsecretario en su momento, ¿no? Que necesitábamos trabajar en términos de conurbaciones, el tema de la conurbación, que se me hace muy importante, porque muchos de los problemas urbanos que tenemos en el territorio son de conurbaciones, pero no hay un fondo de conurbación, y claramente me dijo, para eso no va a haber recursos, ¿no? Bueno, pues habría que empezar a gestionar recursos de alguna manera para la cuestión también de zonas conurbadas. Hasta ahí me quedo con mis comentarios. Podemos discutir mucho tiempo, muchos de estos temas, la verdad es que son muy enriquecedores. Yo agradezco mucho la invitación para con mi persona, con la UAM, Pues, que nos hayan aceptado la ponencia. Muchísimas gracias. Gracias, Rafael. De igual manera, como coordinador, agradezco la participación de la doctora Marta Rosas Vichis, de la doctora Marisol Arellanos Zabal y del doctor Rafael Guacuz Elías, quienes en este momento les hago entrega de reconocimiento y un aplauso para todos ellos.